papás también controlaban todo lo que comías? Los míos me obligaban a ayunar 1 hora por cada peso que gastaban en mí, con la idea de que los hijos deben cargar con su peso en la familia. Así que hacer una compra de 400 pesos para mí significaba estar casi un día sin comer. Empezaron desde que cumplí 8 años, cuando me hacían saltarme comidas por cosas de nada, enseñándome que solo por existir les debía algo imposible de pagar. Para cuando tenía 12, esa regla ya era casi religión, y empecé a desmayarme en las clases por tantas horas acumuladas sin comer. Todo era cuestión de cuentas. Cada comida, cada lápiz, cada pastilla equivalía a más horas de deuda. En la cena, mi papá leía los recibos en voz alta mientras yo me sentaba con el plato vacío y los veía comer. 70 pesos de la leche que tomaste la semana pasada, 300 de esos zapatos que ni eran nuevos, 80 de los útiles para la escuela. Cada cifra era un golpe en el estómago, mientras mi deuda de horas sin comer solo crecía. Mi mamá hasta tenía hojas de Excel donde anotaba todo lo que gastaba y rodeaba lo que según ella era demasiado, aunque eran puras cosas básicas que no podía evitar. Yo vivía pagando el gasto del día anterior. A veces se juntaban los días y el ayuno se me hacía eterno. Una vez necesité antibióticos que el seguro no cubría y tuve que estar una semana en ayuno total. Durante esos días me obligaban a escribirles cartas de agradecimiento, aunque apenas si podía sostener el lápiz. Queridos papá y mamá, gracias por el abrigo de invierno de 600 pesos. Con gusto ayunaré 600 horas para demostrar mi gratitud. Aprendí a la mala a calcular el precio de seguir viva. Un cuaderno de 40 pesos era igual a 40 horas de hambre, pero reprobar significaba cursos caros y eso era peor, así que ni pensarlo. Pero no siempre era tan fácil. Me la pasaba horas en los pasillos de las tiendas, haciendo cuentas en mi cabeza, calculando cuántas horas más podría aguantar sin comida, sumando lo que ya cargaba y lo que inevitablemente iba a gastar. A veces simplemente regresaba las cosas y me iba con las manos vacías, porque sabía que no tenía cuerpo para otro ayuno. Cuando tenía 13 años ya de plano me estaba muriendo de hambre y empecé a suplicarles que tuvieran piedad. Me esperaba a que mi mamá se pusiera más buena onda, si acaso, después de su copa de vino en la noche, y ahí le rogaba por cosas básicas, como toallas femeninas, ya debiéndole 40 horas. Ella me acariciaba el pelo con cara de ternura y me decía que el sufrimiento forja el carácter. Te estamos haciendo fuerte, me decía, mientras yo lloraba de pura hambre. Algún día nos lo vas a agradecer. Cuando los amenacé con contar en la escuela lo que me hacían, ella solo contestó, van a pensar que tienes un desorden alimenticio, igual que todas esas niñas que no tuvieron papás de verdad como tú. Mientras los demás se quejaban de la tarea, yo me pasaba la noche hecha bolita, muriéndome de hambre y haciendo todo porque el sueño me ganara antes que el dolor. Ni tenía amigos, porque no podía relacionarme y, la neta, andaba tan cerrada en mi propio sufrimiento que ni fuerzas me daban para intentarlo. Si alguna vez llegaba a salir con alguien, tenía que inventar excusas de por qué justo ese día no podía comer, o por qué, en otros, me atragantaba con todo lo que veía. Poco a poco todos dejaron de invitarme. Los maestros llegaron a preguntarles a mis papás por mi peso, pero mi papá tenía el discurso muy ensayado sobre el crecimiento y el metabolismo rápido. El día que me desmayé en la clase de educación física, la enfermera me pesó y marcó los 35 kilos. Ella sí amenazó con llamar al DIF y en un 2x3, mis papás me sacaron de la escuela, sin dejarme ni despedir de nadie. Decían que el gobierno nunca iba a entender sus métodos de crianza tan avanzados. Estudiar en casa era todo lo que ellos querían. Control total. Nadie que viera cómo me iba apagando poco a poco, ni a quién pedirle ayuda. Cuando cumplí 15, empecé a quedarme casi ciega por pura desnutrición. El examen de los ojos costaba 1.500, los lentes más baratos 2.000. Mi papá dijo que eso sumaba 350 horas más sin comer, más de una semana de ayuno. Yo sabía que ya algo dentro de mí no funcionaba por tantos años de hambre. Otra semana sí, y no la contaba. Ahí fue cuando empecé a robar comida de donde podía, escondiéndome barritas entre la ropa en el súper y comiéndomelas en los baños públicos. Cada bocado robado era alivio y vergüenza al mismo tiempo. No podía creer la vida a la que había llegado. Un día me escondía en una biblioteca, comiendo pretzels robados de una farmacia, y alguien dejó abierto un libro sobre los derechos legales de los niños. Así me enteré que los papás están obligados por ley a dar vivienda, comida y atención médica, sin condiciones. Toda mi vida me habían engañado diciendo que no me debían nada, ni por ley. Temblando, copié las hojas y me las llevé a la casa. En la cena, mientras ellos cenaban carne asada y yo no podía ni tocar la mesa, puse los papeles frente a ellos. Esto que hacen es ilegal, les solté. Me están maltratando. Mi mamá soltó el tenedor contra el plato y mi papá se puso serio, leyendo todo. Eres una ingrata, murmuró mi mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Mi papá solo dijo, según tú de verdad me importa lo que diga un libro, aquí mando yo. Al final, resulta que ya se esperaban mi rebelión y tenían todo planeadísimo. Mi papá abrió la puerta del sótano y me mostró un cuarto encerrado que ya tenían listo. Mira la historia completa haciendo clic en este video de aquí abajo.